Bienvenidos, mi nombre es Adam Dron y esto es Deconstruyendo Commander. Hace mucho que vienen pidiendo todos ustedes a través de YouTube un video especial con respecto a lo que es la curva de maná. ¿Qué es la curva de maná? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Con qué se come? ¿Cuánto tiempo se cocina? Detalles que son muy importantes a la hora de deconstruir. Ahora, ¿por qué demoramos tanto? Porque no es un tema fácil de explicar. Yo le invité a ese hoy por una simple razón. Ese y yo tenemos formas muy distintas de construir y muy distintas de jugar. Y me pareció súper interesante traer a alguien como él, porque al tener dos opiniones totalmente distintas de lo que es el juego y lo que es Magic, va a ser que todo esto termine en una sola opinión. Porque vas a tener el complemento de él, que juega de una forma, y mi complemento es jugar de otra forma totalmente distinta. Él preparó toda una introducción y luego yo te voy a dar un poquito más de detalles con respecto a cosas a tener en cuenta que abarcan el comandante, el tipo de mazo, los colores, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir con los sponsors. Súper rapidito. En primer lugar tenemos a los chicos del refugio. Recordad que a esta hora ya se están jugando partidas de Commander amistoso, friendly y 100% proxy en Avenida Cabildo 2040, local 88. Y te llegas un lindo token de Cobarde, el perro de Cartoon Network. Vamos con el segundo sponsor, nuestro amigo Mar18 Custom, que te hace cajas a medida para que puedas guardar tus mazos de Commander o tus cartas, en vez de tenerlas sueltas en la caja de zapato, como digo yo siempre. Fíjate lo que es esto, es una belleza, aterciopelado, con cierre magnético, de muy buena calidad, muy lindo, para que puedas guardar tus comandantes y presumir, ¿por qué no?, frente a tus amigos. Tercer auspiciante, a la gente de Invictus, pero no te dejes engañar, si bien es una casa de juegos de mesa, nuestro amigo Radio está haciendo movidas muy interesantes con respecto a lo que es formar una comunidad con gente que busca jugar Magic. Porque en Paraná, en Rosario, en Santa Fe, en Viedma, en Chubut, en Trelew y imagino que en un montón de otros lugares la gente no tiene con quién jugar Commander y tampoco tiene un lugar físico donde jugar. Estamos tratando de hacer una movida muy importante en Desconstruyendo Commander junto con Radio y otros locales como para formar un mapa, una hoja de ruta donde vos sepas dónde jugar, donde podés hacer nuevos amigos. Todavía tengo a alguien dando vuelta por acá. ¿Qué va a hacer usted ahora? Estudiar a los engendros que tengo en mi laboratorio. Ah, muy bien. Bueno, vaya, diseccione y estudie. Vaya, me parece muy bien. Bien, ¿qué me contás? El científico loco. Vamos a arrancar, yo voy a hacer una pequeña introducción, que es la curva de maná. Básicamente, la curva es lo que dictamina qué tan rápido o a qué velocidad vas a poder jugar tu mazo de Commander. Obviamente, todo esto tiene un balance, un estudio, tenés que analizar muchas cosas, todo lo que compone el análisis, como para que vos digas, bueno, no es simplemente tirar cartas de forma feliz, sino hacer todo un análisis. Voy a pasar a la cámara del Discord. Ahí lo tenemos a nuestro amigo ese. Bienvenido, ese. Todo bien, un gusto, como siempre. Bien, bienvenido, man. Vamos a comenzar ese... Justo era lo que estaba hablando con vos antes. Para mí, una de las formas más fáciles de perder el Magic es el tema de una mala distribución entre la mano que tenés para jugar y la cantidad de tierras que tenés disponible. El hecho de una mano inicial que tenés 2 tierras y 4 cartas de coste 4 o 5, ya te estás generando una desventaja al punto de hacerte perder el juego. Porque o vas a tener un juego muy tardío o directamente no vas a tener juego. Por este sentido entra la distribución hipergeométrica, que sería el análisis de la curva de maná. Sería análisis de datos sin variación. Esto es importante para que en cada uno de tus turnos vos puedas tener una jugada óptima. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso, pero a ver. Jugada óptima sería, digamos, que en cada uno de tus turnos vos tenés que aprovechar el maná que tenés. Esa es una jugada óptima. Si yo en turno 2 tengo cartas de 4 para arriba, estoy perdiendo jugadas. Sí, exactamente es eso. Es que vos, a la altura del juego en el que te encuentres, siempre tengas algo para jugar. Una criatura, que tengas una spell, que tengas un instant. Que tengas siempre una respuesta para la cantidad de maná que vos tenés disponible. Eso es básicamente el punto más importante. Y esto lo aclaramos ahora y no lo tocamos más en todo el vivo. Cuando hablamos de óptimo o de jugadas, nos referimos al coste, no al bicho o al hechizo o a la respuesta. Pero me estoy refiriendo a la curva, ¿no? Porque es justamente lo que estamos tratando. La distribución siempre se aplique a que no importa lo que robes, lo puedas jugar o lo puedas aprovechar durante la partida.
lo que nosotros juguemos va a depender totalmente del tipo de mazo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso yo te decía, ese preparó como una introducción y yo preparé más un desglose, porque no es solamente ajustar curva de maná, permanentes, tipo de rampeo y esas cosas. Y otros factores que ya los vamos a ver, no te quiero spoilear, que influyen mucho también. Meto todas cartas de costo 2 y 3, no te va a funcionar el mazo, porque hay otros factores que también predominan y influyen muchísimo a la hora de jugar. Claro. Ahí tenés un factor muy importante, es que con cartas de coste bajo solamente no podés jugar, como tampoco podés jugar con cartas de coste muy alto. Y es donde entra la importancia de poder distribuir todo lo que tenés en una mano y para jugar una cantidad de tierras adecuadas que te permita sostener esa mano. Claro. Ya sé si vos querés jugar Spellslinger y jugar con cartas de coste alto, o si quieras jugar un Goblin que sea todo un agro de criaturas chiquitas, pero para los dos siempre vas a tener que tener una distribución del mazo. Y eso es la parte importante o el tema que habría que analizar. Yo no le veo tan importante el cómo construirlo, sino el qué saber para construirlo. El punto de partida que tenés que tener es que vos tengas las cartas que querés usar, porque todos cuando empezamos a armar decimos, yo quiero usar esta carta, sea porque me gusta, sea porque me parece buena, porque me gusta la sinergia que hace, pero tenés que entender dos cosas: por qué la querés y en qué momento la querés jugar. Al principio va a resultar más difícil de entender, que es como estuvimos hablando con Adam. Por ejemplo, yo acá tengo la curva de maná de mi Corvol, desde coste 0 a coste 7. Cada carta individualmente de su curva tiene su propio nivel de prioridad, desde las prioritarias hasta las menos prioritarias. Lo que quiere decir que, por ejemplo, en el turno 1 o en curva 1 de maná, yo necesito jugar lo que está acá arriba, no lo que está acá abajo. ¿Esto para qué te sirve? Tu mano inicial se va a determinar primero por lo que vos sabes de tu mazo y por lo que vos ya determinaste de tu mazo. Mira, yo te traduzco. De hecho, lo estábamos charlando detrás de cámara. Lo que ese me decía es, si bien yo tengo la curva establecida, a mí no me sirve por ahí en turno 5 o 6 jugar una carta de costo 2, porque ya pasó el momento en que la tenía que jugar. No me va a ser relevante. Ahora, por eso me gusta, porque tenemos formas muy distintas de opinar. Vos decís que por ahí no importa cómo se construye, pero para mí sí es importante, porque si yo necesito rampear, por ejemplo, no voy a poner una carta de costo 4 o 5 para rampear, voy a meterme entre el costo 2 y costo 3, y el 4 va a ser como un refuerzo para rampear. Entonces, este por ahí, digamos, te acomoda curva 1, de arriba para abajo, es la prioridad con la que necesitas jugar. Eso es como muy preciso, porque él tiene muy en claro qué es lo que necesita jugar y con qué prioridad. A mí a veces me pasa de que robo, te doy un ejemplo, 3 cartas de costo 3 tienen el mismo valor las 3. No tengo una prioridad de esas cartas. Como va influyendo un poquito todo, ¿no? Ese es el punto que por ahí sabemos disentir un poco. Es que para mí se me hace mucho más fácil descartar en comparación a que cuando vos me explicás que tenés que descartar y se te complica tirar algo al tacho. Es la guerra entre He-Man y Skeletor. Obviamente es Skeletor porque está de, digamos, violeta. Yo me dejé la peluca en otro lado. Mira, ahí Tatanás nos dice que en la prioridad del juego no sirve, por ejemplo, para nada jugar un ave del paraíso en el turno 5. Es un poco lo que digo yo, y que Sol Ring no es tan interesante como parece, porque en el turno 5, turno 6, si yo estoy bien parado de tierras, el Sol Ring no me sirve, no es un cartonazo en ese turno. En el primer turno, obviamente que sí, es muy bueno. 1, 2 y 3 es genial. Y si no tenés mana screw tampoco, pero si de tierras rampeás, venís bien porque no perdiste el androp y un montón de cosas, el Sol Ring no es tan interesante. Entre descartar un Sol Ring en turno 5 o descartar un Caballero de la Flama, vas a preferir descartar el Sol Ring. Obviamente sí. Aunque siempre te sigue siendo una buena ventaja. Y ahí ya entra mucho en juego el tema de la mesa, como está presentada. ¿Puede que la carta te resulte inútil en el turno 5? Sí. Y puede que te resulte útil también. Es mucho la variable de la impredecibilidad del mismo Magic. Claro, por eso yo dije, si vengo rampeando, ¿no? Y vengo sin perder landrop. Y lo que charlábamos, estamos charlando con Hisu también. Hisu es muy de probabilidades, de números. Y yo le dije, una cosa es el papel y otra cosa es después de pronto te fludeaste porque lo único que robaste son tierras y tus números quedaron abajo en el bottom. Entonces, la curva de maná
sirve un poquito para no encontrarte con este tipo de cosas. De decir, che, robo y no puedo jugar nada. Cuando yo armé Muldrota por primera vez, dije, bueno, arranco en curva 4. Total, mi comandante es curva 6. No funciona, a mí no me funcionó. Porque de pronto, en las primeras manos, turno 1, 2, 3, 4 y 5, estaba fluideado de cartas de 4 y 5 maná. Entonces, es un poco lo que dice ese, ¿no? Optimizar la escalera, vamos a decirlo de esta forma. ¿Qué es lo más óptimo en la curva 1, de arriba para abajo, como para saber qué es lo que yo necesito buscar o qué es lo que yo necesito jugar? Todos vamos a necesitar un coste bajo. No importa si el mazo juegue en late o juegue en early. La realidad es que si juegas en late vas a tener que buscar forma de acelerar tu juego. Sí. Si juegas en early vas a tener que buscar una forma de sostener tu juego y no quedarte sin combustible después. La idea de aprovechar todos los turnos es la idea principal. Siempre va a ser más rentable jugar varios hechizos de coste bajo a jugar un hechizo de coste alto. Conociendo este principio, basándote en esto, donde tenés que empezar con el análisis un poco más profundo de lo que sería la curva de maná y analizar cada coste. Por ejemplo, en coste 1, todas las cartas que son de coste 1, por lo general vos las vas a usar ¿para qué? Para agilizar tu juego temprano. Estos ejemplos que yo voy a dar están orientados de una curva, sería agro, una curva bastante simple, una curva fácil de entender, pero después, basándote en el mismo punto que yo marqué, que conociendo y marcando tus prioridades, vas a remodelar tu curva según tus necesidades. Pero basándonos en el agro, que es lo más simple que podemos ir, en coste 1 vos vas a tener criaturas que son de utilidad en el juego temprano, pero pierden utilidad en el juego tardío. Entonces, todo lo que jugues de coste 1, en curva 5, en curva 4, en curva 6, ya no te estaría sirviendo. Porque si vos ya estás en curva 6, de nada te sirve un elfito de Llanowar que te dé un bosque. Tenés que tomar en cuenta que tu mano inicial necesita de las cartas de coste 1 más que las que va a necesitar de otros costes. Coste 1, coste 2 son lo que más vos vas a necesitar en tu mano inicial. Entonces ahí entra mucho la distribución de lo que vas a jugar. Sí. Mira, volviendo al tema de la cámara, mis curvas más gruesas son curva 2, curva 1, curva 2 y curva 3. Curva 0 no la cuento porque sinceramente no la juego. Son dos elementos que son muy circunstanciales. Entonces, en curva 1, yo lo que le voy a dar prioridad, por ejemplo, cartas la Exploration a mano. Ahí está, mirá. ¿Ves? Por ejemplo, en curva 1, primer turno, bajo bosque, juego Exploration. Y ya estás consiguiendo una ventaja de un land drop extra. No es una carta muy barata, pero para ejemplificar la importancia del turno 1, a mí me parece óptima. Más allá de que sea una carta que no importa el precio, lo importante es la función, la habilidad. Cartas de un maná y que te dejan jugar una tierra adicional, hay bastantes. Esto es un encantamiento, ¿no? Obviamente, queda en mesa. Pero bueno, a lo que va es que en tu turno 1 vos podés aprovechar la primera tierra que bajas jugando cartas de un maná que te ayuden a rampear un poquitito, por ejemplo. Y ahí podría entrar, era el Skyroad Ranger. El tema que tiene, a diferencia de la otra, es que se va a activar recién en curva 2, pero sigue siendo curva 1 un adelantamiento para la curva 2 de que te va a permitir empezar a bajar tierras después, igual que el Exploration, no a la misma velocidad, por eso sería como la segunda prioridad. Bien. Por ejemplo, en mi gráfica de curvas. Bien, está bien, yo sí. quiero aclarar, perdóname, dice que se activa en turno 2, esto al ser una criatura, activa en el próximo turno porque sufre mareo y se tiene que girar. Y la otra carta que dice buscar de coste 1, el Noxious Revival. ¿Por qué no te sirve en coste 1? Porque es una carta que básicamente lo que hace es interactuar con el cementerio. Es por un mana, agarras una carta del tacho y la mandas al tope de la librería. Eso yo lo necesito jugar cuando ya tengo un cementerio que aprovechar. Bien, algo importante, ¿por qué el costo 1 de esta carta, no? Digamos, ¿por qué en la curva 1? Como dice jugar esto en el turno 1 no tiene sentido, porque en el cementerio no hay nada. Te voy a poner otro ejemplo. Robo Bojuka. En el turno 1 no la voy a bajar Bojuka, porque no tengo que exiliar, no tengo tacho de nadie. Bueno, con el Noxious pasa lo mismo. Ahora, lo importante, y era lo que yo le remarcaba a ese que el ejemplo me pareció excelente, es que cuando yo sí necesite jugar el Noxious, necesito que sea algo rápido, algo que no me demore el turno o que no me consuma demasiado maná. Entonces, de esta forma, vos estás nivelando la curva también. Que no es que lo de curva 1 lo jugás en curva 1, no. Vos lo que tenés que ajustar también es la velocidad a la que jugás tus cartas. Porque si no, es como dijimos en un principio. Curva 1, 2, 3 y 4 en sus respectivos turnos. Curva 5 y bueno, juego un hechizo por turno o no juego nada porque no tengo las tierras. Si yo necesito
algún tipo de efecto, no importa, remover cementerio, destruir, robar carta, lo que se te ocurra, necesito acomodarlo en una curva de maná que me sea accesible, porque si yo para remover un cementerio tengo una carta de 5 o 6 maná, y es difícil, no está siendo fructífero. Sí, justamente el punto que queremos señalar, en una curva alta, por más de que vos tengas coste 5, siempre va a ser más eficiente jugar muchos hechizos a jugar un hechizo de coste alto, porque te da una mayor diversidad en tu juego y te ayuda a plantear mejor tu estrategia. Lo que vos querés dejar bien en claro, y me parece súper importante de que tratemos de asumirlo, es tratar de identificar qué es importante en nuestra curva de maná. Te lo voy a poner de otra forma, ese como para rectificar lo que vos estás diciendo. Cuando yo juego con verde, en la mano inicial no tengo 2 tierras y un ramper, no es una mano que me tenga que quedar. El hecho de tener un ramper hace que ya te asegures de que tu curva se va a poder arreglar y vas a salir bien. Entonces, es importante identificar lo que ese nos dice, ¿no? Si yo robo una tierra y cuando la bajo no la voy a poder usar, yo me la quedaría. Ese no se la quedaría porque obviamente está tratando de buscar el mayor valor a su curva de maná, a la construcción de su mazo. El coste 2 es muy similar en muchos aspectos al coste 1. La diferencia que se puede plantear es que el coste 2 en criaturas siempre va a mantener más value en el late game o en el juego tardío a lo que lo sostiene el coste 1, porque ya tenés criaturas un poco más fuertes, tenés sorceries, instants, cualquier tipo de spell. Las criaturas del coste 2 en turno 5 te siguen sirviendo. Un Dogside te sirve más, por ejemplo, en turno 5, turno 6, cuando el juego ya está más desarrollado, tus oponentes tienen más artefactos, más encantamientos en mesa, a servirte jugarlo en turno 2. A diferencia de la de coste 1, sigue siendo más sustentable en turnos altos. Sí, toda la vida. Eso es cierto, pero a mí en mi experiencia me pasa que nunca te pondría un conjuro que te busque una tierra de costo 2. Prefiero poner una criatura, porque de hecho me queda un blocker. Ahí estoy agilizando mi curva también, porque no es que tengo que tener 1 y 1. Un poquito de lo que hablábamos con Hisu hace un rato. Decía que el ramper por lo general va en curva 2 y en curva 4 por temas de porcentajes numéricos. Yo lo que le dije es que para mí es curva 2, curva 3 y el refuerzo, algún ramper de costo 4 que son las que te buscan 2 tierras. Ahí tenés tu cobra de loto, Tengo mi cobra. Yo quedaría la cobra de loto de Bombay. Esa, la de Bombay. Cada uno tiene sus fetiches, Bueno, lo que veníamos hablando, por ejemplo, esta carta en un juego alto te va a ser un blocker perfecto, porque es como, no la estoy usando, te bloqueo tu bicho y no pierdo vidas, pero en early sigue siendo una carta preciosa porque todo el rampeo, todas las tierras que vos bajes te van a generar un maná extra por la habilidad de landfall de esta criatura. Entonces, vos donde la jugués siempre se va a aprovechar más. No es lo mismo jugar un Elfito de Llanowar de coste 1 que decís, o bloqueo o genero maná, a jugar, por ejemplo, la Lotus, que es coste 2, pero a cambio tenés el maná cuando vos lo necesitas, y si la tenés que sacrificar, la podés sacrificar porque tenés un blocker disponible. A ver, me pareció muy interesante esto. Curva 2, aprovechamos la cobra porque nos genera maná. Entendamos esto, que es importante. Por eso yo aclaré, cuando hablamos de criaturas y eso, no estamos hablando de rampeo en sí, estamos hablando de curva. Este bicho en turno 2 me agiliza la curva 3, la curva 4. Curva 5 no sé qué tanto, pero me pareció genial que hayas dicho, bueno, en curva 5 ya tengo un montón de maná, a este bicho no lo necesito, porque obviamente si rampié son menos cartas de tierra en mi mazo que voy a estar robando, pero me viene un 5-5, pum, cobra, adelante, y bloquea, y es funcionalidad también. Sí, todo lo que esté hecho en curva 2 se vuelve muy eficiente en cualquier mazo, ya sea desde un Goblin. El Sharpshooter no me acuerdo si es 2 o 3, pero para poner un ejemplo, que es un Goblin que cuando se muere una criatura lo podés girar y hace un punto de daño. Y cuando no lo usas, es un blocker. Otra carta, por ejemplo, el Sakura. Esta carta es un rampeo y a la vez es un blocker. Me atacas, te bloqueo y una vez que ya te declara el bloqueador, digo, bueno, ahora sí lo sacrifico, aprovecho su habilidad y lo mismo te estoy frenando un bicho. Sí, que de hecho, ¿sabes qué también? Generalmente el Sakura, cuando vos lo bajás, hasta que no bloquee, no buscas tierra, porque es como, bueno, lo sacrifico y tengo algo para sacrificar. No, lo bajo y espero hasta que alguien me ataque para buscar esa tierra. Y no importa si me escrudeé o lo que sea, el tipo está para bloquear primero, que es la función.
Sí, es un recurso muy bueno. Y ahora, otra carta que ejemplifica mucho lo que estamos hablando. Tejedora del Destino por 2 maná es una criatura encantamiento. Dice, los hechizos de criatura y encantamiento que controlamos no pueden ser contrarrestados. Y por 4 maná, la tierra objetivo que controlamos se convierte en una criatura elemental XX con la habilidad de arrollar y prisa hasta el final del turno, donde X es la cantidad de encantamientos que controlamos. Te decía, es una carta preciosa en el momento en que vos las quieras jugar. Si vos te querés asegurar jugar tus cosas, por coste 2, estás diciendo no me vas a hacer counter a mis criaturas. Y después, cuando ya está avanzado el juego, bueno, por 4 pongo un bichito más y tengo 5 encantamientos. Para ponerte un ejemplo, porque esto se usa más que todo en mazos que jueguen encantamientos y esas cosas. Te pongo una 5-5 con el mana que me sobra. En early no me haces counter, porque yo quiero jugar. Y en late, o en juego tardío, te meto este bicho. Y si me sobra mana, te meto otro bicho más. Es cierto lo que vos decís, me gusta porque esto lo vas a tener que ver varias veces. Y ahora cuando yo te sume lo mío, te la voy a complicar, estoy muy seguro. Pero es cierto que hay cartas que sirven para toda la partida. Fíjate, por 2 mana activa hasta el final de la partida. Y es valor en curva hasta el final de la partida. El Sakura Tribelder, más allá de que pueda bloquear o no en el early game, la tierra que nos deja por ahí ya no nos sirve, entonces ya no nos está arreglando la curva de maná. Eso es lo que tratamos de decir. Vos tenés que tratar de ir viendo, por eso yo decía. También depende mucho cómo se construye el mazo, por más que vos digas que no es tan así. Yo después voy a mostrar mis fundamentos. Digo, no es que sea así, pero voy a demostrarlo yo, por lo que yo pienso que es importante tener en cuenta el mazo, el comandante, los colores y un montón de cosas que pasan dentro de la carta. Pero esto es valor, es lo que dice ese. El Sakura, más allá del blocker, que bueno, está bien. En el turno 8, ponele, si yo bajo un Sakura y... ¿Qué robaste? Y Sakura. Porque está bien, en turno 8 se supone que yo ya tengo un blocker importante en la mesa. O a lo mejor estoy dominando, o lo que vos quieras. Entonces el Sakura me es irrelevante si lo robó o no, o si lo bajo o no. Esta, en turno 8, es una bomba. En turno 2 es una bomba también. Exactamente, es eso. Es resaltar que el coste 2, sobre todo, es un value para todo el juego. Son cartas que te dan cierta ventaja durante el juego. La curva 1 es importante para arrancar la jugada. La curva 2 es mucho más importante, porque te suma valor en todo el juego y no solamente en una parte del juego. Mira, te voy a leer algo muy importante que dijo Dish. Cuando vos jugás mono blanco, Winnie, bajás muchas criaturas rápido, pero te quedás sin combustible. Entonces, ¿cómo aprovechás tu curva de la mejor manera? Jugando cosas que hacen que tus oponentes vayan más lento, vayan a tus tiempos. Es una forma de nivelar la curva de maná, porque si no, entonces ¿yo qué hago? Exploto, tiro todo sobre el asador. En el turno 5 me quedé sin mesa. Y después no puedo jugar más, juego lo que robo tierra, bueno, bajo llanura y paso. Cartas como Talia o cartas como la Soberana son cartas que por coste 2 te están permitiendo marcar el ritmo del juego. Para lo que decís vos, vamos a jugar, pero gracias a estas cartas vamos a jugar con mis términos. Exactamente. Bien. Coste 3. Y acá es donde en sí las cartas, cualquier spell que vos juegues, comparte las similitudes con el coste 2. El hecho que puedan jugar tanto en early como en late, que sean buenos blockers, que en el juego temprano te den ventaja, que en el juego tardío te ayuden a sostener tu estrategia. La diferencia es que el coste 3 no necesariamente tiene que estar en tu mano inicial. Es una carta que te da más tiempo para poderla robar y sigue conservando su valor. En cambio, coste 2 por lo general te conviene que esté en tu mano inicial. ¿Por qué? Porque vos llegás al punto ese de la curva y lo podés jugar. Ya en curva 3 podés seguir jugando curva 1, curva 2, aprovechás todo el mana al máximo, y si no tenés curva 3 en ese momento, lo mismo le estás sacando provecho a la curva. Y si tenés curva 3, te va a ayudar a dispararte un poquito más, pero que te venga después en el robo no te afecta como te afectaría que te venga un Sakura en turno 5. Claro, igual depende mucho de la carta y de la habilidad. Esto es mi opinión. Porque, por ejemplo, en un turno 5, bueno, 5 no sé si me jodería tanto, pero en un turno ya late game que me venga un cultivar, no me significa nada. Hablando de rampeo, ¿no? Porque estamos rampeando con Azusa. Kodamas Reach o Cultivate no me favorece. Ahora, robar un destruir
encantamiento o artefacto en el late game es un golazo. Porque nosotros en el late game ya tenemos mesa desarrollada y nuestros oponentes también. Entonces lo más fuerte de la noche ya va a estar en mesa. Entonces robar en turno 8, poner turno 8, por 3 maná, un destruir o por 2 maná. Por eso resalto mucho el punto de que es una parte de la curva que para mí, en mi estilo de juego, es la dominante. Yo la considero la más flexible por el hecho de que la podés jugar temprano como la podés jugar tarde, y algo que te venga en ese rango de coste, siempre algún provecho lo vas a poder estar sacando. Mucho más que el coste 2 y mucho más que el coste 1. ¿Por qué? Porque te deja la flexibilidad de decir, lo juego, no lo necesito en la mano inicial. Vos sabés que justamente con lo que estás hablando ahora, yo lo quería comentar, es un poco esto lo de la curva 3. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que sale 3 maná, no importa, 2 maná, 3 maná, no importa. El punto es este, ¿dónde está el valor en la curva por esto? Hay cartas, ahora no se me ocurre ninguna, pero hay cartas que dice, destruí un artefacto y un encantamiento y robá una carta, pero me salen 5 maná. Entonces yo digo, che, esto está buenísimo, ese rompo un artefacto o un encantamiento por 5 maná y encima robo carta, man, está súper roto esto, comprala porque va a subir de precio. Pero no tiene valor, porque yo en el turno 5, destruir un artefacto, turno 5, turno 6, turno 7, turno 8, no importa. Hablo del 5 para arriba porque es lo que me cuesta la carta. Destruir un artefacto por ese maná no es ganar, no importa si yo robo carta. Lo que decía ese es, aprovechemos el turno lo más que podamos. ¿Dónde estoy aprovechando mi turno? En donde yo puedo jugar un Return to Nature por 2 maná y atrás puedo jugar una criatura que te va a pegar. O atrás puedo jugar algo que me va a hacer robar carta. O lo que quieras. Pero yo para jugar este tipo de cosas necesito velocidad. No necesito el valor de, robo una carta. De vuelta. Depende mucho de cómo está preparado el mazo. Hay que tratar de visualizar qué es lo más óptimo para nosotros. No en cuanto a juego, sino en cuanto a curva. Porque si yo pongo para romper un artefacto o un encantamiento 5 maná, no estoy agilizando nada. Estoy perdiendo un turno. Claro, por eso ahí yo resalto la importancia. Siempre va a ser mejor jugar múltiples hechizos de coste bajo a un hechizo de coste alto. Testigo eterno. Bueno, la Eternal Witness es otro ejemplo, como el Noxious Revival, de algo que no te sirve en su curva, pero sí te sirve en una curva más avanzada, porque al igual que el Noxious Revival es una interacción con el cementerio, está permitiendo recuperar valor que ya perdiste. Esta es la ventaja que tiene, que te la trae a la mano, por eso una diferencia de coste. Entonces, lo que vos quizás perdiste, te hicieron counter a tu Dockside, y vos ya estás en curva 6, y es, lo traigo de nuevo con mi Eternal Witness, y lo bajás dentro del mismo turno. Queda mana para jugarlo sí, de nuevo. Sí. Entonces, ahí se marca mucho la diferencia de la opción de jugar nivel de curva que corresponde o una curva que te permite ahorrar maná en un punto más avanzado del juego. Esos serían los puntos principales o las 3 principales costes de la curva. El 1, el 2 y el 3, donde desde mi punto de vista, el 2 y el coste 3 son la parte más importante de la curva. Sí, porque es en donde arrancás a jugar. Ese tengo costo 4, tengo 2 cartas. 4 en adelante, para mí comparten una verdad que es que te aportan un buen nivel, que pueden resultar una bomba en el juego. Como por ejemplo tenés acá al buen señor Obnixilis. Sí, al tío Nix. Que por ejemplo, en un mazo Landfall, cada vez que una tierra entre, a un oponente pierda 3 vidas y el bicho gane 3 contadores más, es un valor importante para el juego. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema de estas curvas? El coste alto es un limitante muy importante porque una mano inicial, muchas cartas de coste alto, se traduce en un juego lento. Y un juego lento lo vas a traducir como un juego en el que tus oponentes te van a sacar ventaja. Y quizás cuando vos estás arrancando, los otros ya tengan espacio para poder jugar respuestas. Pero igual es relativo eso, porque es cierto lo que vos decís, mientras más lento vayas, más se acomodan los demás, por así decirlo, ¿no? Yo salgo más lento y le doy tiempo a los demás a que se acomoden. Pero de vuelta, hay que ver cómo está construido el mazo, por eso para mí es importante eso. Ahora lo vamos a ver, porque ya queda una sola carta lo de ese. Pero si yo construyera Obnixilis, estoy preparado para rampear, porque hay algo que no estamos viendo. Mi comandante sale 5 maná. Cuando yo lo puedo bajar, ya bajé 5 tierras o más. Y no jugamos con piedras, trato de ir a las tierras. ¿Qué significa? Que me acabo de perder 5 +1/+1 sobre mi comandante. Entonces,
el mazo cómo estaría preparado. Rampeo mucho con piedras, lo bajo temprano y después me preocupo por las tierras. Claro, ahí es el punto de la excepción a las reglas, Sí. punto de la construcción. Un mazo azul, todo el early se va a dedicar solamente a mantener control, porque el juego de él se desarrolla en late. Sigue siendo un mazo que se aprovecha de los costes bajos hasta que llega a su punto. No es que vos te quedás con una omnisciencia, por ejemplo, en la mano principal. Me encanta Entonces, porque me tirás cartas y yo me tengo que poner a buscar como loco. Para omnisciencia. Ahí tenés, omnisciencia. Podés lanzar hechizos de mi mano sin gastar maná. bajo ninguna circunstancia, por más de que te sea muy buena en tu mazo, te la quedarías en una mano inicial. No, porque no la jugás, podés no jugarla. Sí, podés no llegar a jugarla. Pero no solamente porque no tengo maná, porque me sacan de la partida también. Es que sí, negro, es como muy, muy ambicioso decir, robé esto, listo, me quedo con esta mano. Hay que llegar a los 7 maná, y si es que no me fui antes, porque a lo mejor me puse muy jede y... Chau, Adam, te vas de la partida. En mi recomendación, si estás empezando o si estás armando una curva desde comienzo, lo que es coste 4, coste 5 o más, limitarlo a menos de que te genere mucho valor para el mazo. Coste 2 y con coste 3, vos podés jugar un early, podés jugar un late y podés seguir manteniendo valor en el juego. Seguir manteniendo presencia, se podría decir. Totalmente. Es decir, controlo, juego y me proyecto para futuro para jugar. Como dijo ese, que me parece que es el mejor consejo que podés tomar. Aprovechá tu turno. Quédate con tratar de hacer muchas cosas en tu turno, como para aprovechar el maná. Porque si vos, por ejemplo, tenés 8 maná y solamente jugás algo de costo 4, porque tenés costo 4, costo 5 y costo 6, estás desaprovechando turno. Porque te va a quedar maná enderezado. Porque no necesitas jugar lo que tenés en mano. Esos son consejos muy interesantes para la curva. Justamente anoté así como que las cartas de coste alto verdaderamente tienen que ser muy buenas como para querer jugarlas. Yo sabes que de costo 5 para arriba son cartas que definen algo. No que definan la partida, que definen algo. Tipo, bajo esto y... mirá lo que bajó Adam. O tipo, eso te tiene que ir de la mesa ya. No es lo mismo jugar, por ejemplo, un dinosaurio 7/7 por 6 de mana que jugar, por ejemplo... Se me acaba de ir el nombre de la mente. No me hagas buscar más cartas, ese. Basta. Bueno, no es lo mismo jugar un dinosaurio 7/7 a jugar un Jin-Gitaxias que diga, claro, al final de tu turno, cada turno robás 7 cartas. Sí, son cosas muy distintas. Bueno, cerremos la idea principal de esta introducción. Aparte muy interesante tu punto de vista, porque tenés que arrancar por ahí, por lo que dijo ese. Después miralo de vuelta. No hagas caso de nada de lo que yo dije. Escuchalo a ese y arrancá por ahí. Ahora, yo te la voy a complicar ahora. Porque una vez que ya entendés, como dice ese, cómo tratar de administrar, de agilizar la curva, teniendo en cuenta lo que él nombró, vas a ir al segundo paso, que es cuando ya nos ponemos un poco más complejos y empezamos a apretar los tornillitos, esos chiquitos que hay ahí, que hacen que las cosas terminen de funcionar y que todavía no funcionaban. Exactamente, lo que vos vas a mencionar ahora, yo básicamente lo definí en mis notas como cuándo se tienen que romper las reglas. Exactamente. Mira, hoy a la mañana estábamos charlando con ese, ¿no? Me dijo, más allá de la introducción, o sea, estas son las bases. Ahora, una vez que sabes esto, listo, rompe la regla. ¿Hay excepciones a la regla? Sí, las hay. Bien, bueno, ese, vos podés opinar todo lo que quieras, ¿eh? Yo te voy complementando. Dale, te voy a cambiar la pantalla. Vamos a ir a esta pantalla, porque yo lo que te preparé acá es los pasos para identificar las curvas que tenemos que utilizar. Ya vistes la primera parte desde cómo funciona la curva de maná, cómo se cocina, cómo se prepara, cómo se tiene en cuenta muchos aspectos. Ahora vamos a desarmar un poquito eso y vamos a ir un poquito más a fondo. Vamos a empezar con el primer paso. Identificar qué curva de maná tenemos que utilizar. ¿Qué significa esto? Si vos seguís lo que ese dijo es empezar de cero y terminás en el número que vos quieras. Esto se puede contradecir porque siempre vamos a querer tener una curva de maná pequeña, justamente porque si tengo una curva de maná baja, voy a poder jugar en turno todo lo que voy a estar robando. Pero la realidad es que la curva depende muchísimo, primero, de nuestro comandante y sus habilidades, y en segundo lugar, de la deconstrucción del mazo. Y vamos a meternos un poquito más complicado en esto, porque hay muchas cosas a tener en cuenta cuando metes un Lotus Cobra, por ejemplo.
¿A qué me refiero con que nuestra curva depende mucho de nuestro comandante? Primero tenés que entender lo que hace tu comandante para armar la curva, porque los comandantes son todos distintos y algunos se importan por la curva y otros no les importa nada. Te voy a leer Volo, te lo voy a explicar muy así, a grandes rasgos para que entiendas mi punto. Volo, cada vez que yo bajo una criatura, yo voy a poner un token que es una copia de esa criatura. Ponele, yo bajo por 2 maná, voy a bajar un tóptero, que cuando lo giro me da maná. Como no tengo ningún tóptero en el campo de batalla, Volo me pone una copia. Te voy a mostrar la curva de Volo para que entiendas de lo que te estoy hablando. Esta es la curva de mi mazo. Vos acá podés ver que en curva 2 tenés un total de 14 permanentes, en curva 3 tenés un total de 18 permanentes, en curva 4 tenés un total de 16 permanentes. Si nosotros seguimos lo que venimos hablando de que la curva 4 y curva 5, fíjate que de curva 5 tengo 9 permanentes, debería ser un poco más baja, correcto. Pero yo tengo que entender lo que hace mi comandante. ¿Qué hace mi comandante? Pone copias de criaturas. Entonces, cuando yo busco una curva, siempre es mejor que la curva 2 o 3 sean las más altas, y esto significaría que nosotros vamos a salir más rápido o que vamos a poder jugar sin problema de lo que tenemos en nuestras manos. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Si yo tengo curva 4, curva 5, y bueno, a lo mejor no lo juego en toda la partida porque me clavo en 3 tierras. Pero con Volo no es así, justamente por la habilidad de mi comandante que duplica las criaturas. Lo voy a complicar un poquito más. Si yo sumo curva 3 y curva 4, tengo más posibilidades de robar curva 3 y curva 4 que curva 2. La curva de 2 y 3 tienen 14 permanentes en donde 11 criaturas nos ayudan con el mana ramp. Mientras que la curva 4 solamente tiene 2 criaturas con mana ramp. ¿Qué significa esto? Cuando yo juego una criatura de curva 2 o curva 3, la voy a estar replicando, o sea que voy a acelerar mi curva de maná. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo por 2 maná te bajo mi Driada, que me da un maná de cualquier color. Yo cuando bajo la Driada la estoy duplicando, o sea que en mi turno 3 voy a tener 2 cartas que me van a generar maná. Porque acá lo que te estoy queriendo mostrar, ¿ves? Ahí está el ornitóptero que te estaba mostrando. Cuando yo lo bajo en curva 2, en curva 3 voy a tener 2 criaturas que me van a estar generando maná. ¿Cuál es el punto? El punto es que como Volo duplica criaturas, centro lo que es mi rampeo, mi curva de maná, en curva 2 y curva 3. Y después puedo subir la curva 4, no me importa, porque cuando yo juegue curva 4, es muy probable que ya tenga varias copias de criaturas que me están generando maná. Claro, básicamente la ventaja que te da el Volo, analizándolo desde el punto de vista de la curva, es el hecho de que te deja duplicar el valor de la curva mientras el comandante esté en mesa. Si vos estás gastando 4 mana para castear algo, en realidad estás casteando algo por 8 mana, porque te sale 4 jugarlo, más una copia que te da el mismo value que te da la versión original. Entonces es como que estás aprovechando al doble tu velocidad de curva. Claro, y es un poquito lo que vos hablabas, que esto, mira, en Volo, cuando robás curva 2 para rampear, no lo jugás hasta que Volo no esté en la mesa. Porque entonces si no estoy perdiendo valor en la curva está preparada para poner la copia y rampear. Obviamente si veo que no llego a las 4 tierras en turno 4 o en turno 5, juego un ramper. A lo mejor te bajo uno para acelerar a Volo, no hace falta. Se trata de escupir toda la mano en el turno 2. Claro, exactamente. Ni tampoco turno 3. Voy a dar otro ejemplo. Vamos a ir a mi carta preferida de Spellsinger. Badrik, Astral Archmage, te reduce los costos incoloros de acuerdo a la fuerza que tiene él, ¿no? Si yo, por ejemplo, es un 1-2, me va a reducir mis instantáneos y mis conjuros me los reduce en un incoloro. Ahora, si yo le pongo 2 contadores, ya me los reduce en 3. Te voy a hacer hincapié de vuelta en esto. La curva en el paso número 1 depende mucho de lo que hace mi comandante y sus habilidades y de cómo voy a construir yo el mazo. Esto lo armé en otro lado porque yo dentro de Moxfield tengo editado los costos justamente para ver la curva real de mis cartas. ¿Por qué? Porque Badrik reduce. Él cuando entra en mesa reduce. Entonces yo lo que hago es quito todo el incoloro y dejo solamente los costos por color. Esta es la curva real. Voy a hacer hincapié en esto nada más. De curva 7 tengo 4 cartas. De curva 6 tengo 6 cartas. Y de curva 8 tengo 8 cartas. Esto es la curva real cuando Badrik no está en mesa. Fíjate los costos, ese 6, 7 y 8. Son un total de 18 cartas. En un mazo normal podríamos llegar a jugar ¿cuántas? En una partida. 2 o 3, sí, con lo mucho. 2 o 3 como mucho, porque depende mucho de nuestro maná. Tengo que llegar a turno 7 con el maná real como para jugarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando Badrik está en mesa? Fíjate lo que pasa.
pasa? Mirá mi curva. Date cuenta de esto. Cuando Madrick está en mesa y empieza a juntar contadores, que empieza a reducir los costos, la curva 7 y 6 desaparecen. Yo acá tengo curva 5, tengo 2 permanentes. Ni siquiera son hechizos, son permanentes. Pero de vuelta, te muestro. 6, 7 y 5. Mirá mi curva 5. 8 no criaturas. Y 2 criaturas, o 2 permanentes, mejor dicho. Ahora, fíjate, acá desaparece y me quedan solamente 2 permanentes. Entonces, ¿qué te quiero mostrar con esto? No hago hincapié ni en curva 2, ni en curva 3, ni en curva 4, porque se sobreentiende, ¿no? Que si acá me desapareció la curva 8, 7 y 6, cuando Badrick está abajo, claramente estoy construyendo el mazo, aprovechando la habilidad de mi comandante. Te voy a mostrar muy rapidito. El sublime me cuesta 4, 5, 6 maná. Entonces yo lo que hago es le cambio el costo de maná y le digo que en realidad la carta me va a costar 2 azules. Porque es lo que me va a costar realmente cuando está Badrick. Entonces yo construyo mi mazo en base a la habilidad de mi comandante. Porque si yo me tuviese que construir un Talrand, es otro juego, porque Talrand es más de hechizos chiquititos, porque mientras más rápido lance, más dracos voy a poner. Badrick es el juego de esperar, de ser paciente, de decir, bueno, en cuanto puedo cerrar, lo cierro. Mientras tanto, controlo lo que puedo. De vuelta, fíjate la diferencia de las curvas. Es muy importante que tengas bien en claro lo que hace tu comandante. Te doy varios ejemplos, si bien más o menos te estoy hablando de lo mismo, lo que te quiero demostrar es cómo los comandantes se comportan de forma distinta. A Trapalani lo único que me interesa es que por 2 incoloro voy a estar poniendo una criatura huevo. Cada vez que un huevo es destruido, yo voy a top-deckear una carta de mi librería y voy a estar poniendo la primera criatura que me salga en el campo de batalla. Mira la curva de Atrapalani. Es un desastre. Acá no hay curva de maná. Más allá de que, digamos, quítate la curva 3. Porque la curva 3 es rampeo, cosas de respuesta. Y todas cosas que sinergizan con lo que hacen mis comandantes. Tipo un encantamiento que sacrifico, etcétera. Robar carta, etcétera. Y yo me voy a la curva 7. Curva 7, mirá los bichos. Todos los bichos que van a pegar. Pero si yo esto lo tuviese que jugar pagando maná, no lo podría jugar. Como dijimos con ese, jugaría 1 o jugaría 2. Mirá estos costos. En una curva normal se te complicaría muchísimo jugarlo. La ventaja que te da el huevo de la Atrapalani es terrible. Por eso yo decía, acá la curva no me tiene ni que preocupar. Y me tiene que preocupar lo que decía ese, ¿no? A la hora de jugar una respuesta, te voy a poner el ejemplo de vuelta. Si yo tuviese que jugar, por ejemplo, un destruir, pero tengo que jugar algo que sea ágil para jugar. Si yo pongo uno de 5 o 6 maná, entonces me estoy quitando el maná para poner un huevo, por ejemplo. O para hacer alguna activación. ¿Ves? Por ejemplo, me estoy quitando activación del Scroll Rack. Me estoy quitando activación del Swiftboot Boots. O me estoy quitando activaciones que tiene mi mazo. Ahora tendría que buscarlas. Pero el maná está para eso. Está para jugar de forma veloz una respuesta que yo necesite. Entonces, Atrapalani ayuda muchísimo y me dice, vos por la curva no te preocupes y yo pongo las criaturas. Preocupate por lo que quieras jugar como respuesta. Puedo traer la ensalada que la carne la pongo yo. Exactamente. Bien, no te leí lo que puse de Atrapalani. Acá vemos una curva totalmente sin medir nada porque la habilidad que tiene Atla tiene muchísimo que ver con nuestra partida. Podemos traducir que tenemos la misma... Esto es interesantísimo. Mira, tenemos en el mazo, que esto no lo explicamos, ¿de qué sirve una curva en forma de escalera? Fíjate cómo está la curva en escalera. ¿Qué significa? Que es descendente, o sea, que va para abajo. ¿Qué significa? Tengo más probabilidad de robar curva 2, curva 3, curva 4, curva 5, porque si yo sumo curva 4 y curva 5 y sumo curva 2 y curva 3, es más grande la curva 2 y la curva 3 todavía. La probabilidad de robar ese tipo de cartas es mucho mayor. Fíjate lo que pasa con Atrapalani. Curva 2, curva 4, curva 6, curva 7 y curva 8 están al mismo nivel. O sea que yo en turno 1, en mi mano inicial, tengo la misma probabilidad de robar curva 2, curva 3 y robar curva 8, 7 y 6. Imagínate la mano inicial con 2 tierras, curva 8, 7 y 6. No juego nunca más. Ahora, a mí me importa, en Atrapalani la verdad que no, porque yo no juego las criaturas, las juega Atrapalani. Pero justamente eso significa que en el turno 3 puedo robar cartas de costo 3, que son 19 en el mazo, o carta de los demás costos, porque si yo empiezo a sumar 6, 7, 8 y 9, estoy seguro que me voy arriba de los 13, o sea que le voy a estar ganando a la curva 3.
fíjate qué interesante esto. Yo de curva 3 tengo 19 en el mazo. Ahora, el resto, sacando la curva 3, tengo 27 cartas. ¿Qué te pensás que voy a robar más? Tengo más probabilidades de robar el resto. La realidad es que no afecta porque nosotros no casteamos estas cartas, sino que las jugamos con la habilidad del comandante y por eso la curva es tan desprolija. Es importante saber lo que hace el comandante porque esto no lo podés aplicar para todo el mundo. ¿Sí? Claro, es saberle dar el enfoque. Y eso porque nunca viste mi curva de Muldrota. Yo con Muldrota tengo una lucha porque no puedo bajar la curva 4 como a mí me gusta. Las cartas de curva 4 tienen mucho valor. Entonces a veces el valor está en la curva 4 y es muy difícil no subirla. Pero tampoco hay que ser tonto, ¿no? Tipo, no, bueno, esta la saco porque no me puedo pasar de 10 cartas. Tratemos de ser objetivos también. Si me ayuda mucho en el mazo y la carta tiene que ir. Te voy a dar otro ejemplo porque ya terminé con Atrapalani y vamos a ir al paso 2. Ahí estamos. Algo importante que te quiero comentar. Primero, gracias por estar. La verdad que si le das clic a ese botoncito ayudas muchísimo al canal para que llegue a más gente con ganas de deconstruir. Acordate que todos los viernes a partir de las 22 horas Argentina hacemos partidas de Commander en vivo. Nosotros vamos cada 15 días y cada otros 15 días van las brujas, una mesa de chicas para que sepas lo que es la violencia. Yo te dije que la curva de 3, tener las respuestas y ese tipo de cosas, más allá de que la curva al Atlapalani mucho no le interese en cuanto a criaturas, tampoco tenemos que ser descuidados 100%, ¿no? Voy a rampear, bueno, la curva 3 es un buen lugar para rampear porque 3 maná y acelero 4 y en el próximo turno tengo un land drop asegurado. También tenemos curva de 2 por si hay que fixear color, entonces no hay que descuidar todos los aspectos. Va a depender mucho de que uses ramp o no, de que uses piedras o no, dependiendo de la habilidad de lo que haga tu comandante y sobre todo de los colores. Bien, vamos al segundo paso, cómo identificar qué curva de maná tengo que utilizar. Y vamos a la curva por color, porque es interesante. De ejemplo te lo voy a poner a Hishin, excelente comandante. Puedes ver la deconstrucción en el Instagram. Primero te voy a leer la introducción. La curva por color. El color influye muchísimo en nuestra curva de maná, mientras que el verde es el color que rampea por excelencia. Hay otras funciones también que nos ayudan a rampear, como los tesoros en colores rojo y negro. Y bien con blanco tenemos tesoros también, con azul creo que no tenemos tesoros. Convengamos algo, si al azul, que es control, le doy rampear, listo, cerrame la mesa 4 y juguemos todo Yu-Gi-Oh, porque ya está, es lo único que le estaría faltando. Pero al blanco les cuesta mucho, mientras que al rojo y al negro cada vez le están dando más sinergia con los tesoros, entonces rampean un poco más. Con esto no quiero referirme a qué colores rampean y cuáles no, sino que el punto es que dependiendo de los colores de nuestro comandante, vamos a tener que ajustar también nuestra curva de maná sin olvidar las habilidades. ¿A qué voy con esto? La combinación de colores Mardu es una combinación agresiva y que por lo general se juega en mazos agro que van directamente al combate. Blanco tiene problemas para rampear, mientras que el negro y el rojo pueden ayudarnos con hechizos que nos proporcionan tesoros. Mira la curva, como ves es una escalera descendente. Yo arranco, te podría decir, en turno 2 están los fixeos de color porque Mardu tiene muchos problemas para fixear. Y en curva 3 y curva 4 están mis criaturas que van a ser las que van a salir a atacar. Porque yo tengo un mazo agro, no puedo esperar al turno 4 o 5 para salir a pegar. Era lo que decía ese. Yo tengo que identificar qué es lo que hace mi mazo. Con un mazo de goblins, espero hasta el turno 3 o el turno 4 para salir a poner tokens. Estoy perdiendo valor. Porque en mi turno 4 seguramente voy a escupir criaturas. Pero en el turno 4 de ese ya tiene un 5-5 en la mesa. O tiene un 4-4 que me para lo que yo le tire. Más allá de que yo pueda ajustar la curva con criaturas chiquitas, tengo que tener muy en cuenta lo que hace Hishin. Me duplica el trigger que hace una criatura. Volvemos a la curva. Ajusté la curva de mis permanentes a una curva veloz para poder salir rápido y golpear rápido. ¿Qué me refiero con salir rápido y golpear rápido? No que quiero ese, te ataco con todo y te llevo puesto. No, estoy para salir rápido y pegar rápido es porque mis criaturas son chiquitas. A mi capitana cada vez un 2-2. Cada vez que ataca pone un tesoro. Yo necesito pegar los primeros turnos con la capitana. Para que me triggeree 2 veces, para ganar tesoros, para ajustar mi curva de maná. Porque después voy a jugar las cosas pesadas, las que triggerean 2 veces, como mi Infierno Titan o mi Sun Titan. Mis permanentes están ajustados a una curva veloz para poder salir rápido y golpear rápido sin tener que depender tanto del rampeo, siendo la curva 2 y 3 las predominantes, pero teniendo en cuenta que al llegar a la curva 4 y 5 voy a tener las herramientas necesarias para ayudarme con el maná. Acordate que cuando hablamos de maná estoy hablando de la curva
en sí. Si yo salgo en curva 2 y curva 3 a generar valor con mis criaturas, ya debería tener las herramientas para intentar arreglar mi curva de maná. La esfera familiar me genera 2 tierras para que yo pueda seguir acomodando mi curva de maná. El ímpetu brillante, cada vez que esa criatura ataca, a vos te genera un tesoro. La ogresa acapadora, acá estamos en curva 4. Que era lo que yo quería mostrarte. En curva 2 refuerzo, en curva 3 sigo reforzando, en curva 4 ya puedo bajar cosas un poco más pesadas. Me van a ir ayudando a poder fixear maná, a arreglar maná. Pues obviamente yo no puedo esperar hasta el turno 6 para generar valor, para atacar. Vamos con el tercer paso. Te voy a repetir los primeros. Primer paso, identificar la curva de maná que tenemos que utilizar por habilidad del comandante y por la construcción del mazo. Paso número 2, identificar la curva de maná que tenemos que utilizar por curva de color. Son 2 cosas distintas. Sería como conocer las capacidades de cada mazo, de cada color. Exactamente, porque si yo tengo verde lo tengo más... Tenés la salida más fácil. Tengo la salida más fácil porque tengo el rampeo, tengo criaturas que me dan ramper. Yo acá no tengo ram, tengo que generar tesoros. ¿Y cómo lo genero? Atacando. Bueno, entonces tengo que atacar rápido. Cuando nosotros tenemos color que sabemos que son difíciles para rampear, tenemos que armar la curva de una forma que nosotros podamos salir, tratar de agilizar como para que podamos jugar cómodos. No es lo mismo jugar Hishin que jugar a este señor. ¿Por qué? Porque Obum tiene verde y rampea por todos lados. Acá la cobra de loto en turno 2 o en turno 8 es puro valor. El paso 3 es identificar qué curva de maná por estilo de juego. Yo te voy a poner 2 ejemplos. Brunner, martillo de batalla. Tenemos que identificar el estilo de juego de nuestro mazo, que de vuelta, y te soy repetitivo, es un poquito el hecho de qué hace nuestro comandante y sus habilidades y de la construcción del mazo. Y yo acá identifico que Brunner, una criatura que juega a equipos, el armado, la deconstrucción del mazo va a ser muy distinta a la de Hishin. Porque yo con Hishin salgo rápido a pegar porque mi comandante triggerea 2 veces. Brunner me equipa en cada uno de mis turnos, un equipo me sale 0, mejor dicho. Y luego le da +2/+0, que eso no viene al caso. Ahora, te voy a mostrar la curva de Brunner, porque esto es muy interesante. Fíjate cómo está hecha la curva. En escalera vos decís, bueno, está perfecta la curva. No sé de qué te quejas. Ahora, no estás viendo la letra chica. Yo de curva 2, acá tengo 21 cartas de curva 2, 19 de curva 3. Y vos sumás 19 más 21 son 40 cartas. Es más de la mitad del mazo, sin contar las tierras. Sacá las tierras y me van a quedar 24 cartas entre curva 4, 5, 6 y 7. Obviamente vos decís, bueno, pará. O sea, esto es, salís curva 2, curva 3, todo redondo. No es tan así. La realidad es muy distinta, porque el mazo está basado en equipos. Por eso, y te repito, es identificar la curva de maná por estilo de juego. Cuando yo juego esto, vos decís curva 2 de maná. Ahora, en la vida real son 5 maná. Porque vos cuando jugás equipos, tenés que contabilizar el costo del equipo. Porque lo bajo. ¿Hago algo? No, lo dejo ahí. Lo quería bajar. No. Porque entonces, depende de lo que bajes, te van a decir, pará, si no lo equipás, te lo rompo. Se entiende que cuando jugás equipo, bajás y equipás. O sea que no te sale 2 maná, te sale 5 maná. Olvídate de que Brunner equipa gratis. Porque, olvídate. Y olvídate de que tenés cosas para equipar gratis. Olvídate porque no es el punto este. El punto es que el equipo te sale 5 maná. Con subsidio, o sea, una vez que está en la mesa, la máscara te sale 3 maná. O sea que lo de 2 maná es una ilusión. Cuando veía a Brunner, cuando salió Brunner o salió los otros comandantes, todo el mundo decía, bueno, poné todos equipos baratitos para equipar rapidito, porque de esta forma robás muchas cartas. Esos mazos no van a ningún lado porque no hay equipos baratos. Este equipo me sale 5 maná y el 2 es ficticio porque después me sale 3. Cada vez que yo lo quiera equipar a una criatura, me va a salir 3 maná. Voy a dar otro ejemplo. Antorcha del explorador. En la curva de maná es curva 2, pero en la vida real me sale 5 maná de vuelta. Me sale 2 bajarlo y 3 equiparlo. Me cuesta 3 maná en mesa, no importa lo que hace. El punto es cómo yo tengo que acomodar mi curva. Ahora, y fíjate esto qué interesante. Con estos 2 ejemplos ya subimos nuestra curva de 2 cartas. O sea que
Si yo te digo que en Bruneor tengo 18, 19 de curva, en realidad estoy subiendo a 21, ¿no? Porque uno dice, bueno, pongo todos equipos de costo 2, buenísimo, listo, ya está. No, y yo cuento el total, acá tengo costo 5 y acá tengo costo 5, o sea, estoy subiendo la curva de 5, pero si está en mesa estoy subiendo la curva de 3, porque a mí me va a costar 3 maná equiparlos. Como te está faltando el final del cuento. Claro, exactamente, como diciendo, che, mira, este está re bueno. Hay una realidad, cuando tenés costos altos en los equipos, o equipás o jugás. Por eso empezaron a salir cartas de, bueno, equipo gratis, porque nadie podía jugar nada. Bueno, se me va todo mi maná equipando. Es una realidad, mira esto, este te va a encantar. Lanza de plata lunar, me sale 4 maná, está interesante. Y otros 4 maná, son 8 maná, un equipo de 8 maná. Imagínate que yo bajo esto por 4 maná y luego después me sale 4 equiparlo. Acá estoy subiendo 2 puntos la curva de 4. Entonces estas son las cosas que hay que contemplar cuando construimos un mazo. Y así como te puse un ejemplo de equipos que me pareció lo mejor, te puse ejemplos con habilidades también. Con muchas activaciones, estos costos adicionales hay que tenerlos en cuenta y hacernos la pregunta, ¿voy a pagar este costo todos los turnos? ¿Por qué digo esto? Lamentablemente no me acordé de ninguna carta que tuviese un costo alto. Busqué un par que tenía dentro de mis mazos. A modo de ejemplo, sé que hay otras cosas que hacen cosas mejores. Dockside Chef. Vamos con esta carta. Turno 1, bajo el Dockside. Buenísimo. Turno 2, si ya tengo un artefacto o una criatura, lo puedo sacrificar. Ahora, esto en el late game me da valor, como decía ese, porque sigue activando tanto en turno 2 como en turno 8. En la partida de ayer, por ejemplo, Maxi activó el Chef un 90% de todos sus turnos y le dio mucho valor, porque Maxi estaba contemplando que él todos los turnos tenía que pagar 2 maná. Porque ¿de qué sirve ese que yo ponga una carta si no la voy a activar? Claro, es como que te ponen solamente un blocker, porque si le sacas el efecto es una carta como un 1-2 básicamente. ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho a la gente que me consulta por cartas, le digo, ¿vas a pagar esto realmente? Porque si vos decís, sí, Adam, lo voy a pagar todos los turnos, ponela, porque entonces le vas a sacar valor. Ahora, si la vas a dejar tirada por ahí, entonces poné otra cosa, algo que te active solo. Y por eso yo a veces hago hincapié en cuando digo, no te tenés ni que preocupar por esto. Porque está bien, tenés el chef del muelle, pero también tenés, por ejemplo, el Phyrexian Arena. No me tengo ni que preocupar, olvídate de que me saca una vida, no importa. Acá el punto es de que me está dejando robar una carta por turno. Lo que hizo Maxi está perfecto, porque él contempló a su Dockside Chef, su curva de maná, la contempló como diciendo, bueno, este me sale 1, bajarlo, pero me sale 2 todos los turnos. O sea, yo todos los turnos tengo que estar preparado para sacrificar algo, no importa eso, pero tengo que estar preparado para pagar. Obviamente, si no estás preparado para pagar al Dockside Chef turno de por medio, si querés, ponete un Phyrexian Arena o algo que te haga robar solo, sin que vos te tengas que preocupar. Ahora yo te voy a dar ejemplos cuando son cosas que no pagarías todos los turnos. La Kikisauces, que dice que por 4 maná robo una carta y puedo poner en el campo de batalla una carta de tierra de mi mano. La pregunta es, ¿vos los pagarías todos los turnos 4 maná? ¿Es mucho maná? ¿Te saca de la curva totalmente? Es muy caro. Es muy caro. Pero aparte, a ver, hay dos cosas. Voy a separar lo que es mi realidad de por qué la tengo en uno de mis mazos y la realidad que vos decís, que es muy caro. Yo este lo tengo en bolo, porque yo en bolo suelo robar muchas cartas. Entonces, esta me permite jugar una tierra adicional en estos colores. Y tengo 4 maná que me sobran porque no jugué nada, robo y si es una tierra la juego. O sea que yo podría decir que no está en el mazo de bolo para jugar todos los turnos, sino que es para cuando, bueno, tengo la oportunidad de bajar una tierra adicional o me sobran 4 maná al final de tu turno. Ahora, vamos con la otra realidad. Yo no te pago 4 maná todos los turnos porque no me da maná. Estoy gastando 4 maná para robar algo que no voy a poder jugar. Era lo que vos decías, ese de tratar de aprovechar al máximo el turno. Bien, esta carta yo la tengo en Breya. El cargador del mercader por 4 maná, giro X artefactos, que controle enderezados. Voy a mirar X cartas, voy a poder poner una en mi mano y el resto en cualquier orden en el fondo de mi biblioteca. Esto en el Breya, y yo juego donde me fludeo de tópteros, es mucha ventaja, porque yo he llegado a mirar hasta 20 cartas, 30 cartas. Ahora, y lo pongo en un mazo de equipos, bueno, es un mal ejemplo porque equipos no tiene azul. Poner que lo pongo en un mazo de equipos, es una pésima carta, porque estoy pagando 4 maná para hacer 1, 2 scry. Es mucho maná. Depende, el estilo de juego es las habilidades que tenemos que contemplar, que vamos a jugar todos los turnos o no.
Si nosotros no jugáramos en todos los turnos y fuese ocasional o esporádico, también deberíamos considerarlo, aunque en menor medida, porque no es algo con lo que trabaje tanto el mazo, sino que es más un complemento donde si pasa o no pasa, no va a definir nuestro juego. Si yo esto lo pongo en un mazo que no es temático de artefactos, a lo mejor me ayuda, pero no define mi juego. Si a la chiquinueces la pongo en un mazo que no sea bolo, por ejemplo, o que no tenga nada que ver con landfall, no define mi juego. Pero esto sí define mi juego. Porque yo tengo que considerar bien, depende de cómo esté construido el mazo y qué tipo de juego quiero hacer. ¿Querías decir algo, ese? No, justamente te quería complementar el hecho de que sí, de que es importante, como vos decís, el analizar si el beneficio que me da es de acuerdo al coste que me trae al juego. Si pago esto, ¿realmente me beneficio o es como un extra, pero en realidad no lo vale? Claro. Cuando uno dice, che, está buena esta carta, pero con que esté buena no hacemos nada. O sea, sí. Tiene que hacer algo en el mazo, chicos, es lo que yo siempre les hincho. Tratemos de separar lo que está bueno y lo que realmente tiene que ir en el mazo. Esto, en mi mazo de Breya, es una bomba. Asalto de la bóveda. Esta carta, cuando vos lo transformás, te da un azul por cada artefacto que vos controlás. O sea, en Breya tengo este tipo de cosas. Entonces, los 4 de maná del Mercader no me importan. Y estoy viendo un montón de cartas. Y por último, puse como ejemplo a Kalamax. Kalamax lo que hace es copia hechizos. Es un Spellsinger completamente distinto al que es Badrik. Que Badrik tiene curva de 8, 7 y 6. Fíjate la de Kalamax. La curva más alta es la 3 y la de 2. Porque yo con Kalamax necesito velocidad de casteo. Entonces, no tengo nada que me reduzca, más allá de las piedras o alguna otra cosa. Y yo copiara la lista que tengo con Badrik, con esta curva, no juego con Kalamax. No puedo copiar nada, puedo copiar curva 3 y 4 y es un hechizo por turno. ¿Dónde está la versatilidad y la ganancia en Kalamax? Que vos copias y atrás tirás otra cosa que suma lo que ya estás copiando. Es importante que aprendas a medir la curva de maná. Es importante que separes la curva de lo que querés hacer. Primero y principal tenés que ver qué querés hacer. ¿Qué querés realizar con el mazo? ¿Qué hace tu comandante? ¿Qué hacen tus colores? Y lo más importante, ¿qué querés hacer vos con el mazo? Exactamente, principal. Porque hay gente que juega el comandante por los colores nada más. Primero tenés que definir eso. Una vez que definís eso, mi mejor consejo es, así como hizo ese, mostrame curva. Ese. Sí. Seguí, este es el mejor ejemplo que podés hacer. Agarrá tus cartas físicas y acomódalas. Curva 1, curva 2, porque verlo visual te ayuda muchísimo. Empezá a contar color, que eso tampoco lo dijimos, por eso yo dije, vamos a ver después curva sobre color, porque también es importante. ¿A qué me refiero con curva de color? Mira, te voy a mostrar rapidito. Fíjate esto, en azul tengo un 44%, en el rojo tengo un 26% y en el verde tengo un 38%. Tengo más probabilidad de jugar símbolo azul que símbolo rojo, que es un 26%. Entonces, en base a eso también la curva se tiene que acomodar un poco, más que nada para la selección de tierras. Vos cuando haces la selección, lo que yo te puedo recomendar es meter todo lo que te gusta, todo, y después empezá a sacar. Con el criterio que hablamos, ¿no? Sí, siempre me pasa cuando lo armo al principio del mazo, que termina teniendo 113, 110 cartas. Y después de ahí, bueno, están las cartas que te gustan y las cartas que interactúan. Entonces ahí tenés que filtrar un poco. Vos la sacás re barata. ¿Cuánto me dijiste? 110, 113. Yo termino con 300 cartas, man. Cuando separo con 300, 250 por ahí, y ahí empiezo a filtrar. Nada, esto lo vas a tener que ver una vez más y por ahí una tercera, pero una vez que ya entendés el concepto de lo que tenés que estar atento, ya después te construye solo, porque es como manejar un auto, o por ahí no manejas, yo no manejo, pero es como andar en bicicleta, o por ahí tampoco sabes, es como caminar, por ahí tampoco sabes andar en bicicleta o andar en auto, pero es como caminar. Una vez que ya sabés cómo caminar, vos no pensás tengo que mover el pie adelante, el pie atrás, no. Cuando vos construís, ya después sale solo, porque vas ajustando de acuerdo a lo que vos vas viendo en la lista final, vas ajustando. Y también es prueba y error, ¿no? Hay que probarlo al mazo para saber si funciona o no, porque una cosa es el papel, como digo siempre, otra cosa es la mesa. En la mesa, lamentablemente, dependemos del azar, de la suerte, de lo que robamos. Claro, es mucho el tema, al principio se complica,
hasta que definís tu estilo para construir, básicamente. Sí, totalmente. Por eso yo te invité ese. Tenemos estilos muy distintos. Aunque estuve muy de acuerdo con casi todo lo que dijiste, ¿eh? Que no significa que lo que no estuve de acuerdo está mal. Significa que son formas distintas de jugar. No funciona para todo. Exactamente, son formas distintas de jugar. Pero por eso yo te invité, porque tenemos formas muy distintas de pensar y quería que la gente tuviese dos campanas totalmente opuestas y no dos campanas que digan lo mismo. ¿Quieres decir algo más? No, la verdad que mencioné al comienzo, las cosas a tener en cuenta en esto es que es toda una guía, son herramientas y que después depende de cada uno el cómo las usa y el acostumbrarse a utilizarlas. Que no es malo, como vimos, el tener una mano de coste alto, pero siempre entendiendo cómo funciona la mecánica, cómo funcionan las herramientas y teniendo en cuenta cuándo romper las reglas de la construcción en base a esto. Sí, yo creo que la regla siempre la rompes. Porque de alguna que otra forma siempre torces lo básico como para adaptarte a lo que el mazo quiere hacer. Y es donde entra tu impresión también de tu propio estilo. Exactamente. Vos sabés que yo siempre digo lo mismo. Todos tenemos una firma para construir el mazo. La firma es la personalidad que cada uno le da al mazo. Y eso es lo lindo, porque si no todos jugaríamos igual, de la misma manera, sería muy aburrido jugar Magic. Sí, gracias por estar, man. Muchas gracias por la invitación, más que todo. Bien, qué tipo simpático que sos. Sí, sobre todo gracias a los que estuvieron viendo. Eso, ahora me gusta más. Dale, mandate un saludito. Bien, lo vamos a sacar al S para no dejarlo en cámara. Te agradezco mucho por estar. Gracias. Me voy contento porque creo que esto puede definir tranquilamente lo que te puede ayudar, te puede dar una mano, afinar un poquito tus habilidades como de constructor y de a poquito vas a ver que vas a ir encontrando la forma de construir como vos querés. Que las cosas salgan como vos querés. Dejar de estar copiando listas más que mazos. Acordate que si estás ahí mirando, ayudas muchísimo pidiendo al canal en las redes sociales porque este material va a llegar a mucha más gente con ganas de construir. Bien, muchísimas gracias por estar. Me voy, no tengo señal. Si te muestro la cámara, me dice que está en transmisión, pero esto sigue grabando. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo gigante.